Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación a fondo. Hoy vamos a analizar un texto súper interesante sobre una regla que honestamente es tan antigua como la humanidad, la famosa ley de la consecuencia. Ya saben, esa idea de que toda acción tiene una reacción. Pero miren, lo verdaderamente cautivador de este documento no es solo que nos recuerda que esta regla es ineludible. Lo increíble es que nos revela una especie de vacío legal dentro de la propia teología. Hablamos de un mecanismo divino de misericordia diseñado para alterar el resultado final de lo que hacemos. Es literalmente un concepto que mezcla el peso inmenso de nuestras responsabilidades con una esperanza total de redención. Así que vamos a meternos de lleno en esto para ver cómo funciona. Para que este análisis fluya mejor, lo dividimos en 4 partes. Empezamos con la regla de la siembra, pasamos al peso de las consecuencias, luego nos adentramos en la jurisprudencia de la misericordia y cerramos con la idea de sembrar para el futuro. Avancemos. Bien, sección 1. La regla de la siembra, o el principio universal de acción y resultado. Arranquemos con esta base que el texto nos plantea como algo totalmente inamovible. Y fíjense en esto, porque es súper curioso cómo arranca el autor. En lugar de ponerse académico o denso desde el principio, usa una frase icónica de la televisión argentina. Cita a la famosa conductora Mirta Legrand con su conocidísimo "El público se renueva". Es un recurso brillante, ¿verdad? Básicamente, el autor sabe perfectamente que estos temas bíblicos de sembrar y cosechar ya se han hablado 1000 veces. Pero usa esta frase de la cultura popular para justificar volver a las bases, asumiendo que siempre hay alguien nuevo prestando atención. Además, se apoya en el apóstol Pablo, que decía en Filipenses que repetir las mismas cosas no es molestia, sino que es seguro. Es como decir, ya sé que conocen esto, pero es tan vital que tenemos que repasarlo sí o sí. Ahora bien, según el documento, esta idea de que cosechamos lo que sembramos no es solo un refrán bonito. Para nada. El autor es súper enfático en que, aunque Pablo popularizó esta idea en Gálatas, él no inventó la regla. El texto rastrea este origen directo hasta Dios, justo después del diluvio universal. En Génesis 8:22 se establece que mientras la tierra exista, la siembra y la cosecha no van a parar. O sea, el punto aquí es fuertísimo. Todo el reino de los cielos gira en torno a esto. No hay forma de escapar de esta dinámica, porque es una regla instaurada desde el minuto 1 del mundo, y de ella depende todo el orden espiritual. Para que esto quede súper claro, el autor usa una comparación genial y muy del día a día. Nos pone frente a frente a 2 tipos de personas. Por un lado, tenemos al trabajador descuidado o asalariado, ese que tira las semillas así nomás, sin mirar, porque lo único que quiere es vaciar la bolsa rápido para irse a casa a jugar a la PlayStation o tomar unos mates con la patrona. Y en el otro extremo, tenemos la actitud de un sembrador verdaderamente atento. Con esta imagen tan cotidiana, el texto nos advierte que no podemos andar por la vida en piloto automático. Literalmente, la semilla que arrojamos, por más distraídos que estemos, va a crecer y dejará en evidencia quiénes somos realmente. Y para rematar esta idea, se trae a la mesa esa famosísima pregunta del libro de Mateo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La lógica agrícola acá no falla. La naturaleza no miente. Si se plantan espinos, obvio que no van a salir uvas. El fruto que obtenemos es el resultado 100% directo de lo que plantamos. Esta pregunta retórica le sirve al autor para confirmar que nuestras acciones, sin excepción alguna, siempre terminan delatando lo que hemos estado sembrando con el paso del tiempo. Bueno, todo esto nos lleva a un punto crítico que realmente nos pone a pensar. Si la siembra siempre da un fruto, y es imposible frenar esa cosecha, ¿qué pasa cuando plantamos las semillas equivocadas? ¿Qué sucede con las consecuencias de las cosas que hacemos mal? Es aquí donde el texto da un giro y nos empuja a enfrentar el lado más pesado de esta ley espiritual. Lo que nos lleva a la sección 2, el peso de las consecuencias, o cómo enfrentar la realidad ineludible de nuestras acciones. Acá dejamos un poco de lado las metáforas de la granja y nos metemos de lleno en la cruda responsabilidad personal. El autor no se anda con vueltas y toca un punto que puede sonar durísimo, pero es fundamental. Hay consecuencias de las que sencillamente no hay escapatoria. 0. El texto hace una distinción muy interesante entre el ámbito espiritual y el terrenal. Porque uno podría preguntarse, bueno, Dios perdona, pero igual hay que aguantar la consecuencia, y la respuesta del autor es un rotundo sí. Es así. Por más que exista un arrepentimiento espiritual genuino, las acciones en este mundo físico generan réplicas inevitables. El perdón divino te limpia a nivel espiritual, sí, pero los resultados terrenales de esa mala acción siguen ahí intactos y, nos guste o no, exigen ser enfrentados. Entonces, fíjense en esto. El punto crucial es cómo se estructura esta realidad ineludible. El documento marca una secuencia de 4 pasos.
Si alguien comete una ofensa o delito y experimenta un arrepentimiento de verdad, recibe el perdón de Dios sin dudarlo. Hasta ahí, todo maravilloso. Pero el cuarto paso es imperativo. Esa persona todavía tiene que enfrentar la sentencia resultante en la tierra. Aquí el autor adopta una postura súper estricta usando términos casi de abogados para dejarnos clarísimo que absolutamente nadie está exento de hacerse cargo de lo que provocan sus acciones, por más paz espiritual que haya alcanzado. Y justo en este punto de máxima tensión es donde entra nuestra sección 3. La jurisprudencia de la misericordia, o el vacío legal teológico. Vamos a ver cómo se resuelve este tremendo dilema de las consecuencias ineludibles. Les digo que esta es, por lejos, una de las ideas más fascinantes de todo el análisis. El autor agarra una palabra totalmente del mundo del derecho, jurisprudencia, y la mete de lleno en la teología. Se basa en el concepto de Santiago de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Básicamente, plantea que el mismo Dios que armó esta ley tan rígida de sembrar y cosechar, también dejó escrita esta jurisprudencia para poder manejar el problema de las consecuencias. Es literalmente un vacío legal teológico, una forma institucional y divina para amortiguar el golpe de esa justicia rígida sin tener que romper las reglas de cómo funciona el universo. Increíble, ¿no? Y para demostrar que esta jurisprudencia divina es súper válida, el texto saca a relucir precedentes históricos y bíblicos muy concretos. Primero, menciona al rey Artajerjes en el libro de Esther. Resulta que el rey no podía borrar legalmente un decreto terrible que ya había firmado. Era imposible. ¿Qué hizo? Emitió un decreto nuevo que contrarrestaba al anterior, permitiendo a los afectados defenderse y neutralizando el impacto. Después, el texto nos pone el ejemplo de la nación de Israel que cometió el inmenso error de exigir un rey humano, rechazando a Dios. Cuando el pueblo reconoció la equivocación y pensaron que todo estaba perdido, Dios les dio lo que el autor llama una cláusula de letra chica, un anexo espectacular de misericordia. Esa letra chica queda perfectamente ilustrada con esta cita del profeta Samuel, que lo resume todo. Es cierto que han hecho muy mal, pero ahora no se aparten del Señor, sino sírvanle de todo corazón. Es brillante. El error del pasado no se borra. La mala semilla ya está en la tierra. Sin embargo, el texto postula que el efecto de ese error se puede contrarrestar o al menos suavizar un montón, haciendo una nueva acción positiva masiva. Seguir sirviendo con todo el corazón funciona como una semilla nueva superpotente que altera la cosecha que venía. Así es como se usa la jurisprudencia de la misericordia de Dios. Todo esto nos prepara para la última parte, la sección 4. Sembrando para el futuro, o la fórmula correctiva. Ya vimos que el vacío legal de la misericordia existe. Ahora, ¿cómo lo aprovechamos en nuestro día a día? Para que esto no quede solo en el aire, el autor destila toda esta teología en una fórmula correctiva súper práctica de 2 pasos. Paso 1, a nivel humano y terrenal, si hay una ofensa, se corrige pidiendo disculpas y con resarcimiento, o sea, asumiendo la responsabilidad material. Paso 2, a nivel espiritual, el error o pecado se cancela con perdón, con un arrepentimiento de verdad y con adoración. No sirve de nada solo sentirse mal, hay que tomar acciones reparadoras concretas, creando esa nueva siembra positiva que pueda hacerle frente a lo que se hizo mal en el pasado. Y si nos preguntamos cuál es la mejor semilla de todas para asegurarnos un buen futuro, el texto tiene una respuesta clara: una vida de adoración. Basándose en Mateo y Romanos, el autor nos impulsa a producir frutos dignos de arrepentimiento. Y ojo, que no habla de rituales mecánicos o vacíos. Habla de un culto racional, de una adoración con entendimiento genuino que nace de un corazón totalmente rendido. Esta actitud, según el análisis, es la mayor garantía para activar la misericordia divina frente a los fracasos que venimos arrastrando. Ya llegando al cierre del documento, el tono se vuelve súper apasionado. El autor lanza unas directivas finales fuertísimas. Incluso comenta que sabe que algunos podrían criticarlo o tildarlo de hereje por proponer esta salida a los errores del pasado, pero él se mantiene firme en su postura. Nos lanza un desafío colectivo. Exige no mirar atrás por nada del mundo, no quedarnos encadenados a las equivocaciones, no dejar que los fracasos nos condicionen. Y, por encima de todo, nos pide concentrar absolutamente todas las energías en convertirnos en adoradores genuinos a partir de este mismo instante. Un mensaje con muchísima convicción. Así que, para terminar con este análisis, nos quedamos frente a una paradoja enorme y fascinante. Por un lado, tenemos una ley universal e inquebrantable que nos obliga a cosechar exactamente lo que sembramos, asumiendo sentencias dolorosas. Pero por el otro, se nos ofrece este recurso inagotable de misericordia divina que nos invita a soltar el peso de ese pasado para poder avanzar libremente.
lo que nos deja una tremenda reflexión final para llevarnos a casa. ¿Cómo logramos encontrar ese punto de equilibrio exacto? ¿Cómo nos hacemos cargo de las consecuencias del ayer mientras abrazamos la libertad total de mirar solamente hacia el futuro? Es una tensión teológica y humana espectacular que este texto nos invita a resolver en nuestra propia vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Ha sido un verdadero placer desglosar todo esto. Hasta la próxima.